Hola a todos y bienvenidos a El espejo de la mente. Hoy vamos a viajar al siglo XIX para conocer un caso que cambió la historia de la neurociencia, pero también nos dejó una inquietante pregunta sobre ¿quiénes somos realmente? ¿Qué pasaría si un día te despertaras siendo otra persona? No porque lo decidiste, sino porque algo dentro de tu cerebro cambió para siempre. Esta es la historia de Phineas Gage, el hombre que sobrevivió a un accidente imposible, pero que perdió algo quizás más valioso que la vida: su personalidad. Phineas Gage tenía solo 25 años. Era joven, fuerte, inteligente, capataz de una cuadrilla de obreros que construía una vía férrea en Vermont, Estados Unidos. En esa época eso no era poca cosa. Era un puesto de responsabilidad, respeto y riesgo. El 13 de septiembre de 1848, el equipo estaba trabajando en dinamitar parte de una colina rocosa para que pasaran las vías del tren. El procedimiento era peligroso, pero rutinario. Perforaban agujeros en la roca, los llenaban de pólvora, añadían arena encima y luego la compactaban con una barra de hierro. Esa barra es clave en esta historia. Medía más de 1 metro de largo, era delgada, puntiaguda en un extremo, y pesaba alrededor de 6 kilos, y era el instrumento con el que Gage compactaba la pólvora. Aquel día, algo se hizo fuera de orden. Tal vez olvidaron añadir la arena antes de compactar, o tal vez fue una chispa inesperada. Lo cierto es que, cuando Gage golpeó la pólvora con la barra, la carga explotó directamente debajo de él. Y en una fracción de segundo, la barra salió disparada como un proyectil. Le atravesó la cabeza y voló más de 25 metros antes de caer al suelo cubierta de sangre y cerebro. La barra entró por debajo de su mejilla izquierda, justo por detrás del ojo, y salió por la parte superior del cráneo, destrozando el lóbulo frontal izquierdo de su cerebro. Uno pensaría que nadie sobrevive a eso. Pero aquí es donde el caso se vuelve increíble. Gage no solo no murió en el acto, no se desmayó, no quedó paralizado. Siguió consciente. Según testigos, se levantó por sus propios medios, habló con claridad y hasta hizo bromas. Cuando lo subieron a un carro para llevarlo al médico, él mismo caminó y se sentó. Al llegar al pueblo, saludó y dijo algo así como: «Aquí está trabajo para usted, doctor», mientras señalaba la herida en su cabeza. Lo atendió el doctor John Harlow, quien escribió todo el caso con detalle. El relato del médico dice que durante la limpieza de la herida, Gage vomitó, y parte de su cerebro salió por el cráneo abierto. Impresionante, ¿verdad? Una historia que parece de ficción, pero es completamente real. Durante semanas, luchó contra infecciones, fiebres, dolor. Hubo momentos en los que pensaron que iba a morir. Pero Phineas Gage sobrevivió. La herida de Gage cerró, el cráneo soldó, su cuerpo sanó, al menos por fuera. Pero algo en él ya no era el mismo. Antes del accidente, Gage era considerado por sus superiores como el trabajador ideal. Educado, respetuoso, responsable. No bebía en exceso, no era violento, y sabía liderar a su equipo con firmeza y criterio. Después del accidente el relato cambia. Las personas que lo conocían decían que era irreconocible, como si el accidente no solo le hubiera perforado el cráneo, sino también el alma. Se volvió impulsivo, grosero, impaciente. Maldecía constantemente, decía cosas inapropiadas, incluso obscenas, frente a mujeres. Tomaba decisiones sin pensar. Cambiaba de idea a cada momento. Y algo todavía más preocupante: no parecía sentir culpa ni vergüenza por sus acciones. Antes del accidente tenía planes. Quería progresar, tal vez casarse, construir una vida. Después, no le importaba nada. Vivía el momento, como si el futuro ya no existiera. Sus jefes no tardaron en notarlo. Lo despidieron. Decían que ya no era confiable.
Sus amigos, uno a uno, se alejaron, y su propia familia ya no sabía cómo tratarlo. El doctor Harlow, el médico que lo atendió, dijo una frase que resume todo. El equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales ha sido destruido. Esa frase, aunque hoy suene extraña, capturaba algo muy profundo. Gage había perdido el filtro. Eso que nos hace pensar antes de hablar. Controlarnos antes de hacer algo dañino. Elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Muchos empezaron a preguntarse, ¿sigue siendo la misma persona? Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué hace que seamos quienes somos? ¿Es nuestra personalidad algo fijo? ¿O puede cambiar de forma tan radical por un accidente? Si algo físico, como una barra de metal atravesando el cerebro, puede convertir a una persona amable en alguien completamente diferente. Entonces, ¿cuánto control tenemos realmente sobre lo que somos? Este caso no solo sacudió a la ciencia, sacudió a la idea misma del yo. Imagina esto por un momento. Alguien que amas, una pareja, un hijo, un amigo cercano, sufre un daño cerebral. Sobrevive, pero cambia. Se vuelve frío, desconectado. Ya no te reconoce emocionalmente. ¿Sigue siendo la misma persona? En el caso de Gage, su cuerpo estaba allí. Sus recuerdos, en gran parte, también. Pero algo esencial se había perdido. Lo más impactante es que Gage era consciente del cambio. Sabía que ya no podía comportarse como antes, que había perdido el control, pero no sabía cómo recuperarlo. Era prisionero de un nuevo yo, impuesto por el destino, por una explosión, por un golpe imposible. Y aquí entra otra reflexión. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos un Gage interno? Una versión de nosotros que está al acecho, contenida por el control que el cerebro frontal nos da. ¿Qué pasaría si ese freno desapareciera? En esa época la ciencia no sabía mucho sobre el cerebro. Muchos creían que todas las funciones estaban distribuidas por igual. Pero el caso de Gage lo cambió todo. Los médicos se dieron cuenta de que el daño estaba en los lóbulos frontales, una parte del cerebro que hasta entonces se consideraba poco importante. Pero en Gage, al dañarse esa zona, cambió su personalidad. Fue la primera vez que se asoció claramente una parte específica del cerebro con la personalidad y el comportamiento social. Hoy sabemos que los lóbulos frontales están relacionados con la toma de decisiones, el control de impulsos, la empatía, todo eso que nos hace humanos. El caso de Gage nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Somos solo materia? ¿Es nuestra personalidad un conjunto de conexiones neuronales? ¿Dónde está nuestra esencia? ¿Y qué pasa con el libre albedrío si un golpe puede cambiar cómo sentimos, pensamos o decidimos? Este accidente también nos recuerda que la mente es frágil, que nuestra conducta depende de un delicado equilibrio en el cerebro, y que muchas personas, por accidentes, enfermedades o incluso traumas emocionales, pueden cambiar profundamente. ¿Eso significa que dejan de ser ellos mismos? Tal vez somos más flexibles de lo que creemos. Tal vez somos procesos, no estados. Cambiamos con el tiempo, con la experiencia, con las heridas. Como Gage. Phineas Gage vivió más de 10 años después del accidente. Viajó por el mundo, incluso estuvo en Sudamérica, en Chile, trabajando como cochero. Con el tiempo algunas de sus funciones se estabilizaron. No volvió a ser el mismo, pero tampoco quedó completamente perdido. Es decir, el cerebro, incluso dañado, puede adaptarse. Murió en 1860, a los 36 años, por complicaciones relacionadas con el accidente. Su cráneo fue donado a la ciencia, y hoy está en el Museo de Medicina de Harvard. Phineas Gage no solo sobrevivió a lo imposible, nos mostró que el yo puede cambiar,
y que el espejo de la mente, a veces, se puede quebrar y reflejar otra versión de nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este caso tan fascinante. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y sorprendentes de la mente humana.